Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y bueno, quiero agradecer tu decisión de pasar este tiempo con nosotros. Y nosotros vamos a ver ¿ya? Y estudiar un pasaje de la Biblia. Estamos estudiando y mirando un poco el tema de nuestra identidad en Cristo. Todo lo que Dios nos dice, todo lo que somos en sus ojos y cómo debemos vivir eso y aplicarlo a nuestras vidas. Ya hemos visto varios pasajes y ya últimamente llevamos varias semanas estudiando la carta de Efesios y hoy vamos a leer solo 2 versículos y son los primeros 2 versículos del capítulo 5 de Efesios. Y entonces, y es importante porque, en Efesios 5, el versículo 1, empieza diciendo, sed, pues. Y entonces, ya el pues está ahí para hacer conexión a lo que había dicho antes. Como siempre, es importante ver un pasaje en su contexto. No sacar un versículo fuera de una carta, por ejemplo, porque queremos ver lo que significa en su contexto. Porque si no, estamos manipulando la palabra de Dios. Entonces, tenemos que siempre ver el contexto, ver lo que nos quiere decir ahí en el contexto. Entonces, antes, lo que habíamos visto es que nosotros tenemos que decidir poner el nuevo hombre. Ya elegir, dejar el nuevo hombre tener el control de nuestras vidas. Y eso es lo que decía en el capítulo 5, versículo 24. Decía, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, después de pensar en ese concepto de decidir cómo vamos a actuar, decidir no seguir el modelo del mundo, ya después de ver todo eso y lo que Dios nos ofrece, llegamos al capítulo 5. Entonces ya hoy vamos a leerlo. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Entonces aquí es muy importante ver dónde nosotros debemos poner los ojos. Entonces debemos ser imitadores de Dios. Entonces ahí lanzo la pregunta, ¿qué quiere decir imitar? Entonces ya en el día de hoy ya lo vemos en todos los lados. A veces lo vemos con los niños, entonces tienen una persona, puede ser un deportista, puede ser un actor, puede ser, hoy en día un youtuber. Entonces ya hay muchas cosas que puede ser, pero ese chico muchas veces mira a esa persona y quiere ser como esa persona. Y entonces ya quiere imitar igual, o el tema de la moda, de la fashion, de la moda. Entonces ya muchas veces se ve o vemos una imagen y queremos parecer como esa persona. O vemos un amigo o una amiga y queremos parecer o actuar o hacer lo que hacen, o ser popular como ellos, o tener la vida como ellos. Entonces ya vemos un ejemplo y queremos ser como ese ejemplo. Entonces ya empezamos a actuar, a vestirnos, a hacer, a pensar, a responder. Entonces ya todo como ese ejemplo. A veces es un ejemplo bueno o malo, pero en este caso, después de ver lo que Dios ofrece y lo que Dios quiere que hagamos, entonces dice que debemos ser imitadores de Dios. Entonces allí es importante ver que primero para imitar, por ejemplo, en el caso de nosotros, los seres humanos, para imitar a una persona, primero tengo que ver a esa persona.
Tengo que pasar tiempo viendo, estudiando, ver cómo es, cómo actúa, qué hace. O escuchar a esa persona. Conocer a esa persona. O si no, no puedo ser un buen imitador. O es lo mismo cuando con las marcas, por ejemplo. Coca-Cola. Si yo hoy decido que voy a hacer una forma de Coca-Cola, voy a imitar Coca-Cola, pero yo ni sé qué echan ni la cantidad, me da igual. Entonces, claro, lo que yo hago no va a aparecer, no va a tener nada en común, porque hay que conocer los detalles. Entonces, para imitar a Dios, primero tenemos que conocerle. Y no es simplemente conocerle de superficie, es pasar tiempo, es verle, escucharle, para conocer más y más sobre él. Entonces, y otra vez es importante que esta carta fue escrita a creyentes. Porque claro, si tú no eres un creyente, si no has recibido el amor de Dios, no puedes imitar a Dios. Puede ser una imitación falsa, de ya ser lo que tú quieres ser y poner una etiqueta que dice Dios, pero eso no es una imitación verdadera. No es lo que aquí pide. Entonces, si tú caes en ese campo de aún no conocer a Dios, el primer paso es conocerle. Entonces, la palabra de Dios dice que está cerca, que tú solo tienes que pedir que entre en tu vida. Tienes que reconocer tu necesidad de Dios en tu vida. Invitarle a entrar. Entonces, Él entrará. Pero, entonces, como he dicho, esta carta fue escrita a creyentes. Entonces, si tú eres un creyente, primero tienes que conocer más de Dios. No es solo lo que has conocido desde el principio, de que Dios te ama y te ha salvado y te perdona. Y ya está. Para imitar a Dios tienes que ir creciendo en el conocimiento de Dios. Tienes que saber ya más de sus deseos, de su corazón, de su manera de tratar con problemas, su manera de ver las situaciones. Y así, al crecer en esas áreas, podemos aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo. Pero es importante, porque nosotros en nuestras fuerzas no seremos imitadores perfectas. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema del nuevo hombre. Entonces, decía que era según Dios. Es que Dios diseñó el nuevo hombre. Y en los primeros 3 capítulos de Efesios vemos cómo Dios hizo la obra para poder ofrecernos el nuevo hombre. Ya ser criatura nueva. El perdón. La renovación de ser nuevo. Entonces es obra de Dios, pero es el deseo seguir Dios en ello. Pero lo que veremos, bueno, hoy en estos 2 versículos y la semana que viene en lo demás del capítulo, es que tenemos que elegir porque seremos imitadores de Dios o del mundo. Entonces hay los 2 mensajes que nos entran, siendo creyentes. Pero tenemos que elegir a cuál de las voces vamos a hacer caso. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, mira, presta la atención a Dios y sed como Él. Entonces, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces es un detalle preciosa, que es como ser hijos amados. A veces las referencias a la familia, igual si no has tenido una buena familia, al ser niño o niña pequeño o pequeña, pero
Igual has tenido experiencias malas, pero Dios es el Padre perfecto. Y Él te dice, tú eres mi hijo o mi hija amado o amada. Entonces, con ese amor de un Dios perfecto, ese amor incluso cuando fallemos, incluso cuando estemos en el punto más bajo de nuestras vidas, Dios nos ama. Entonces, por eso debemos reconocer que Él es lo que queremos. Yo quiero ser como Él porque mira cómo es. Es el mejor que existe y yo quiero agradarle a Él, pero aún más ser más y más como Él, para que este mundo vea que Él es lo que necesita. Entonces, que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados, no para llamar la atención a nosotros, pero para llevar la gloria a Él, para reflejar más de Él a este mundo. Y nos dice ya entonces, lo que podemos hacer, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, andad en amor. Entonces, tenemos que ya separar esos conceptos. El amor. Tantas veces nosotros caemos en la trampa de este mundo, este mensaje del mundo, que el amor es una emoción, es algo que sentimos. No es así. Porque si fue así, cuando Dios nos vio y nos ve en nuestro pecado, entonces lo que siente al ver el pecado no es una emoción agradable. Incluso la palabra de Dios dice que ahí entra la ira de Dios. Pero a pesar de nuestro deseo de ir por nuestro propio camino y de ser Dios de nuestras vidas, Él dice, mira, yo he elegido amaros. Porque el amor es una decisión. No es una emoción, no es una sensación. Es algo que se decide. Porque nuestras emociones cambian. Tantas veces hoy en día hay matrimonios que se rompen porque uno dice, es que yo ya no te amo. Es que hay que decidir amar. Entonces, es una decisión desde el principio. Sí hay emociones que van y vienen, pero eso no es lo que se basa el amor. Gracias a Dios, porque si no, bueno, si algún día Dios dice, mira, Dan, te amo, si está basado en una emoción, mañana o dentro de 10 minutos, va a cambiar. Pero no, lo que vemos en todas las páginas de la Biblia es que el amor se basa en una decisión. Y eso para nosotros también, en un matrimonio, hay que decidir amar. Entonces, es una decisión. Y dice que debemos andar en amor. Andar ya es una acción, no es algo que se siente y se hace. Andar es vivir, decidiendo amar, a pesar de que esa persona no merece el amor. Como hemos visto en Efesios, dice que Dios nos amó aunque nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso cuando nos dice la Biblia que debemos amar a nuestros enemigos, no es como un desafío, es algo que ya se ha hecho, que nosotros debemos reflejar. Porque Dios nos amó a nosotros, sus enemigos. Pero Dios decidió, y nosotros también debemos decidir, no solo una vez, pero andar
en el amor. Decidir vivir la gracia de Dios y la misericordia de Dios. O sea, ya, perdonar. No caminar con deseo de juicio, decir, mira, tú mereces esto, tú eres malvado, tú. No es así. Tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó. Entonces, ¿cómo nos amó Cristo? Nos dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, Él no decía simplemente, mira, Dan, te amo. Buen chico, te amo. No. Él decía, mira, Dan, mira dónde te has metido. Mira, tú ni sabes cómo salir. Tú ni te importa dónde estás. Pero a pesar de lo que tú hayas hecho, yo te voy a ofrecer mi perdón. Te voy a mostrar mi amor. Yo he decidido dar mi vida en rescate por ti. Entonces, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el otro concepto aquí importante es que Jesús entregó a sí mismo su vida por ti y por mí. Y ahí vemos su amor. Y es el amor que no hay nada en este mundo que nos puede separar de su amor. Que no hay medida. Entonces Pablo decía en su oración que su deseo es que los creyentes que podamos entender cuál sea la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Entonces ya de captar ese concepto y también imitar a Dios en eso. También dice que los hijos de Dios serán conocidos por su amor. Entonces, eso es algo que es una decisión, no es amar a nuestros amigos, no es amar a la gente que nos aman a nosotros, pero es amar a las personas que nos usan, que nos hablan mal, que entonces ya es decidir amar. Entonces, ya más adelante veremos más qué quiere decir ese concepto. Pero es importante para hoy que entendamos que después de ver que Dios nos da la oportunidad cada día de decidir poner el hombre nuevo y vivir con el poder del Espíritu Santo y llevar su fruto, entonces, no con nuestras fuerzas, pero reconociendo que necesitamos a Él que actúe en nuestras vidas. Entonces podemos ser imitadores de Dios. Solo podemos crecer en esa petición de pasar tiempo con Dios, viendo, estudiando, gozando de su presencia, escuchando y aplicando. Pero debemos imitar a Dios como hijos amados, no como extranjeros o extraños o personas lejanas, pero que reconocer que estamos cerca de Dios, que Él habita en nosotros y podemos imitar lo que hace. Podemos ser un espejo de Él, pero tenemos que aplicar lo que vemos. No leer una cosa y decir, oh, esta persona tiene que hacerlo. No, empieza aquí. Hay que empezar aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy Dios nos está pidiendo ser imitadores de Él. Primero, conociendo cómo es. Y segundo,
aplicándolo a nuestras vidas. Andando en amor, como también Cristo, el ejemplo, Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por su gracia somos salvos. También, como Pablo decía antes en esta carta, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue un sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros sacrificamos para Dios? Entonces, vamos a imaginar que, por ejemplo, yo tengo 10 coches y alguien me viene y me dice, es que yo necesito un coche. Yo le digo, mira, toma, puedes usar este. ¿Es un sacrificio? ¿Dar de mi abundancia? No es. Aquí vemos el sacrificio de Jesús, es que Él dio de sí mismo. Se entregó a sí mismo. Eso es un sacrificio. Tantas veces nosotros somos como el rico en el templo que ya daba su ofrenda, ya en monedas para que suenen. Entonces ya un montón. Y después pasó la viuda. Y ya metía una moneda, unos céntimos. Pero sabemos quién dio más. Sabemos quién dio un sacrificio. Y Dios nos pide ser sacrificios vivos. Ahí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de nosotros mismos. De estar dispuestos a imitar a Dios para que otros vean que hay un Dios de amor y vive en nosotros y quiere vivir en ellos también. Entonces, esto no es uno de los desafíos 52, pero te desafío ser un imitador de Dios. No se gana la salvación al hacerlo, pero igual se puede mostrar la salvación a otro por hacerlo. Entonces, ¿conoces a Dios? ¿Quieres crecer en Él para conocerle más y vivirlo? Eso es lo que Dios quiere para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, gracias que tú nos ofreces un nuevo comienzo, que tú nos ofreces la posibilidad de empezar de nuevo, que tú nos perdonas, que tú nos limpias de toda maldad. Y Señor, ayúdanos a responder a tu deseo para nosotros ser imitadores de ti. Señor, haznos crecer. Ayúdanos a ser espejos de ti, para que este mundo vea que tú eres lo que necesitamos, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres la paz para nosotros, que tú eres el futuro, que tú eres el Redentor, que tú eres Él, que es el ejemplo también, que tú diste tu vida por nosotros. Señor, ayúdanos a decidir amar. No vivir dependiendo de una sensación o una emoción, pero decidir amar, porque somos amados en ti. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y como hemos estado estudiando la identidad, quiero dejarte ya ese concepto otra vez, de que tú vales mucho para Dios. Tú eres
un hijo o hija amado o amada si has entrado en la familia de Dios. Dios te ha aceptado. Entonces, eso es importante, porque no hace falta buscar esa aceptación en otro sitio. Dios, que te conoce mejor que nadie, que ha visto tus fracasos, que Él ha visto todo, te dice, mira, te amo y quiero que seas mi hijo o hija. Quiero que vivas conmigo para siempre. Y tengo un trabajo especial y importante para ti. Ser ya mi embajador. Ser un imitador de mí. Ser un espejo en este mundo. Dios te tiene aquí con ese propósito. Primero de conocerle si no le conoces. Y si le conoces, de hacerle conocido en este mundo. Entonces te animo a buscarle. Y como siempre, si tienes una duda o una pregunta, o si quieres ver un estudio sobre algún tema en concreto, avísanos. Porque estamos aquí para responder y ayudar como podamos. Bendiciones y nos veremos muy pronto.